Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. El programa de hoy estará dedicado al cuento y al relato. Para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de dos escritores, ambos especialistas en relato. A mi izquierda Juan Carlos Márquez y a mi derecha Matías Candeira. Juan Carlos Márquez es además profesor en la Escuela de Escritores de Madrid. Es autor de la novela Tangram, sacada en Salto de Página, año 2011, y los libros de relatos Llenar la Tierra, Oficios y Norteamérica Profunda. Matías Candeira, pese a su juventud, tiene ya 2 libros editados antes de Las Jirafas y La Soledad de los Ventrílocos, ambos de relatos. Bueno, os voy a lanzar la primera pregunta sobre el tapete, así muy genérica respecto al cuento, y es ¿en qué creéis que se diferencia más o cuáles son las señas de identidad de un cuento respecto a la novela? Si queréis, empiezas tú, Juan Carlos. Bueno, el cuento tiene una ambición de partida diferente, ¿no? Mientras que la novela se podría decir que es el desarrollo de una idea, el cuento es como la fotografía, ¿no? Es una imagen, ¿no? Es atrapar un momento que sea vital o muy importante en la vida de un personaje, ¿no? Pero la novela yo creo que es muy diferente, es mucho más compleja, es un desarrollo de una gran idea, ¿no? O sea, realmente se puede hacer un símil entre película y fotografía, ¿no? Sí, yo creo que sí, que el cuento es una fotografía. Yo creo que tiene más que ver también con cómo se mira, porque hay cosas que tú puedes hacer en una novela que no puedes hacerlas en cuento, y hay cosas que tú puedes hacer en cuento que no puedes hacer en una novela. Pues yo me acuerdo, no sé, había una antología que hizo Richard Ford, de antología del cuento norteamericano, que está inédita, o sea, está descatalogada, pero era una antología muy buena, y yo me acuerdo sobre todo de un relato que era de un chico que salía a ver la nieve, ¿no? Y solo el relato consistía, bueno, había una epifanía con la nieve y bueno, con la escuela y cosas así, ¿no? Mientras que una novela pues sería muy difícil que 200 páginas se hablara de un tipo que va a ver la nieve. O sea, eso tiene una condensación incluso más centrada pues, en temas simbólicos. Sí, yo creo más que condensaciones. El plano general es el de la novela y el plano detalle es el del cuento. Yo hablo en términos de cine porque bueno, estudié cine y... De hecho eres guionista, lo sé. Bueno, he hecho cositas tampoco. Tal y como está el tema, no puedo decir que... Y yo creo que es más microscópico, es como descender mucho más abajo al detalle. Y el detalle te provoca una amplitud de significados muy diferente a la novela, que también se pide que sea... Además, la novela precisa un itinerario, de alguna manera. El cuento no precisa un itinerario, una ruta. El cuento es más visceral, ¿no? Y yo creo que incluso se tiene mucho menos control sobre el cuento como escritor que sobre las novelas. Por eso mismo también el cuento se siente a veces obligado como a llegar a un final, ¿no? En este sentido, aquello de la poética de Aristóteles de inicio, núcleo y desenlace, parece que se lo exige, ¿no? ¿O consideráis...? Yo es que pienso que los desenlaces de los cuentos muy cerrados a mí me dan mala espina. No me gusta que me impongan un final. Mientras que la novela, pues digamos que como género y la historia de la novela sí se impone un final. Toda la historia de la novela, de X novela, cierra, ¿no? Esos arcos. Mientras que en un cuento, si no te dejan un pozo para interpretar, ¿no? Como un eco, un cuento tiene que acabar como una especie de eco que a ti te deje seguir. Entonces por eso mucha gente, tanto la que le gusta como la que no, pues justo a la que no le gusta exactamente eso de es que se corta demasiado pronto. pues es que es otra cosa, ¿no? Es que es así. Pero entonces, al hilo de esto que dices, ¿por qué creéis que es un género menos visitado? Si se puede tomar como género, más que género... Menos visitado, bueno, ¿no? Hay un problema de tradición, yo creo. Sí. Por ejemplo, un norteamericano no valora menos el relato que la novela, ¿no? Un norteamericano, digamos, lector, ¿no? Y también hay un problema también de que parece, o debe parecer que leer relatos es fácil, pero leer relatos exige un gran esfuerzo. Hay que cambiar de personajes cada vez, o sea, no en una novela tú tienes tu línea de argumental, tu línea de personajes, la puedes dejar en cualquier momento. Los relatos hay que leerlos, si pueden ser completos. Los relatos te hacen cambiar de situación, de lugar, o sea, te haces, cada vez que lees los relatos muchas veces tienes que recomponer tu mente en cada cuento que
que lees. Y eso es un esfuerzo, o sea, y los relatos apelan a una escritura muy condensada, donde que exige un esfuerzo para saber si hay algo más ahí detrás de la lectura, que a veces las novelas no tienen, no son más lineales de alguna manera, ¿no? Las novelas son por adición, digamos que van generando por adición, y el cuento está todo concentrado, ¿no? Es como una píldora. En ese sentido, un estilista o alguien muy dedicado a la prosa, ¿creéis que tiene más campo en la novela respecto al cuento? O... Bueno, tenemos qué complicado. Yo creo que hay gente que hace bien novela y cuento, gente que hace bien cuento y gente que hace bien novela, y creo que viene más por el código genético del propio escritor, ¿no? Que, como decía un amigo mío, uno tiene que hacer lo que mejor se le da. Y tiene que darse cuenta de lo que se le da bien y lo que se le da mal. O sea, como un escritor es su deber... Si sabe una cosa no la va a resolver bien, pues dedícate a lo que sabes hacer bien, porque encontrarás más caminos que, pues no sé, pues un escritor de cuentos que se meta en una novela muchas veces sale mal, y lo hemos visto, y al revés, hay muchos... A mí me hace mucha gracia, porque todos los novelistas famosos, incluso, y en general la literatura universal, y en particular en España, tienen libros de relatos, todos, o sea... Los inicios quizás, de cómo empezaron. Sí, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda, ¿no? Pues que gente que lleva muchísimos años sin publicar relatos, publique un libro de relatos, pues ya sé, Muñoz Molina o Vicente Molina Foix, sí. O... Javier Marías también sacó. Me parece como un discurso que hay un discurso un poco perverso, ¿no? El cuento se vende menos, pero luego todo el mundo tiene el libro de cuentos. Yo creo que esos libros, esto va a sonar muy mal, ¿no? Esos libros de cuentos de autores novelistas consagrados muchas veces es una forma de permanecer visible, decir, mira, no tengo novela, pero mientras tanto, que para que no se olviden de mí, mira, tengo aquí estos cuentitos que fui escribiendo, sácalos y tal, y que están faltos de rigor muchas veces. Sí, muchas veces no. Y es una forma de ocupar cuota de mercado, a mí es la impresión que me da, como los que recogen de la prensa, mis colaboraciones en prensa, venga, un librito. Y eso, o sea, acordaos de mí, que soy Pérez Reverte, acordaos de mí, que soy Javier Marías. No sé qué sentido práctico tiene eso, ni a qué lector se dirige. Un sentido comercial. Más bien comercial, sí. Vale, ¿vosotros hacéis distinciones de cuento y relato? O... No. Se utiliza relato, yo creo, porque cuento a veces se asimila a lo infantil, sí. Yo creo. A mí me gusta más relato últimamente. Me gusta más relato. Claro. A mí también. Yo creo que, de todos modos, en el mundo anglosajón sí que se diferencia un poco más, porque relato, en el mundo anglosajón se entiende un relato pueden ser 100 páginas, una novela. Ajá. Se acerca a la novela breve y un short tale es más relato, un short story es más relato, entonces pero aquí yo no los diferencio, yo los diferencio más por cuántas veces me han dicho, cuántas veces he cometido el desliz de decir, yo he escrito 2 libros de cuentos, y entonces me dicen, para niños, ¿no? Y entonces ahora digo relatos o historias cortas, porque es muy complicado. Es una manera de no generar confusión y no tener que dar una respuesta. Si te dicen para niños, dices no, para adultos, y entonces te dicen pornografía. Sí, claro. Sí. Muy bien. Había una pregunta para mí, bueno, la verdad que es tan fácil como complicada, ¿no? Porque esto depende de cada uno, pero realmente la idea primaria, el germen de un relato, ¿eso surge espontáneamente? ¿Es una idea que se va... está en latencia o va desarrollándose con el tiempo? En mi caso, yo hablo por mí, sí que es una idea latente, es una idea a la que no puedo quitarme de la cabeza, a la que le voy dando vueltas, y casi la mayoría de las veces ya lo tengo escrito en la cabeza antes de empezar. Luego toma un rumbo totalmente inesperado, ¿no? Y casi siempre se me escapa por alguna parte, ¿no? Pero yo siempre que empiezo a escribir tengo una idea bastante clara. Pasa que luego casi nunca se cumple. ¿No? Te vas por otros derroteros, ¿no? Sí. Según y eso es lo bueno, es el descubrimiento, ¿no? Porque si al final tuviéramos un control sobre lo que hacemos... O sea, que en cierta medida te lees a ti mismo cuando escribes y te vas. Claro. Te vas de la línea que tenías previamente. Sí, ¿En tu caso, Matías? Pues yo iba cambiando, porque yo antes era muy visceral, y tenía mucho dominio, o sea, aprendí mucho a base de domar las ideas. Tardaba menos en escribir los relatos y me siguen gustando. Lo que pasa es que ahora, con el tiempo, pues ahora he terminado el libro de relatos que todavía no se ha editado, y ahí he cambiado, porque ahí he trabajado de una manera completamente diferente. O sea, trabajo con ideas, como dice Juan Carlos, ¿no? Una idea que no te puedes quitar de la cabeza, pero me ha empezado a gustar, bueno, de hecho ahora por eso ya me pasa directamente a la novela, me ha empezado a gustar trabajar los cuentos durante 2 o 3 meses, entonces salen cuentos
pues de 30, 40, a lo mejor 50 páginas, ¿no? Que son otro tipo de relatos que no abundan tampoco mucho en relato largo, entonces. En relato largo. El relato largo es una tradición que no se hace en los libros de cuentos españoles de la última década. Pues no hay muchos escritores que, no porque yo me esté tirando flores, sino porque digo, bueno, que es otra manera de trabajar que a mí me gusta. O sea, me he dado cuenta de que realmente me piden más extensión cada vez los relatos, porque quiero contar cosas más que necesito desarrollar con más texto y más, bueno, de otra manera. Bueno, a hilación con esto, pues decía Poe, ¿no? Yo he leído que lo decía, no estoy seguro, o sea, puede ser una de estas cosas apócrifas, ¿no? Eso solo lo sabe Poe. Solo lo sabe Poe, que uno debe tener ya de antemano, ¿no? Toda la historia trazada en su cabeza y no escribir ni una coma ni una letra. No, eso no a mí no me ha funcionado nunca y creo que hay un... Pierde la magia, ¿no? Quizás. O... Depende del tipo de cuento, claro. Si el Poe escribía cuentos, pues es un clásico, pero bueno, era otra forma de escritura. El cuento ha evolucionado mucho. Ya el cuento encaminado solo al final, en el que todo lo que ocurre está encaminado hacia el final, hoy en día está desfasado porque el arte no funciona así. El arte no funciona con un cierre de sentido, digamos. El arte lo que te plantea es... Lo que tienes al final de una obra de arte es una puerta que abres y te lleva a otro sitio, y ahí es donde tú te apañas con el pozo que te ha dejado. Entonces, sí que es verdad que en la época de Poe, en el siglo XIX, pues el tipo de relato ha cambiado mucho, el que se hace ahora. El relato contemporáneo yo creo que va justo de lo contrario, va justo de no cerrar demasiado los significados, juguetear mucho más, ¿no? Al fin y al cabo, pues casi el cuentista más clásico que hay. O sea, es el padre del relato norteamericano. Padre, ¿no? Pues anda que no había oído. Ya, bueno, precisamente porque era uno de los padres, uno de estos grandes popes, ¿no? De la historia de la literatura, que marcó con esa sentencia, ¿no? Sí, pero incluso cercanos en el tiempo a Poe, por ejemplo, como puede ser Melville, o sea, tiene una visión totalmente distinta del relato. Barleyville es totalmente contemporáneo, mientras que los cuentos de Poe son muy clásicos en ese sentido, ¿no? Que no es cuestión tampoco de tiempo, ¿no? Sino también de escuela, ¿no? De alguna manera. Es que lo de las escuelas, el otro día el debate que tuvimos un debate en Facebook el otro día que lo voy a sacar porque fue muy divertido. Porque Elvira Navarro, que es otra escritora que, bueno, sí, joven y conocida, ella da talleres como nosotros, ¿no? Y dijo lo de las escuelas, ¿no? De cuánto daño ha hecho Carver, y nosotros añadimos Poe, Carver y Cortázar. Daño en un sentido, no por meternos con ellos, ¿no? Pero nos pasa mucho en los talleres que es una influencia tan fuerte. Y Borges quizás, ¿no? Y Borges también. Borges. Pero o sea, Borges en España, Borges menos. De imitar. Más difícil. Sí, más difícil de Borges, claro, es que Borges imitado es aburridísimo, no hay quien lo aguante. Yo creo que ni el escritor aguanta escribir como Borges imitándolo, vamos, es tremendo. Curiosamente Borges solo dedicado a cuento o relato, no escribió nunca novela. O sea, aquí tenemos un caso de escritor dedicado. Sí, además el Borges también tiene una evolución. Borges era muy denso al principio y luego se fue aligerando en el camino. A mí el Borges que más me interesa es el último, por ejemplo, el que más me interesa. El otro me parece muy interesante, pero de otra manera. Es de otra manera, sí. ¿Vosotros creéis que un buen relato va a parecer esto una exageración, pero no sé, la primera vez que se escucha que te puede cambiar la vida en el sentido de abrirte camino a la literatura? Yo creo que el relato tiene una cosa muy buena a la gente que le gusta leer relatos, porque no a todo el mundo le gusta, y las defensas que uno hace parece que entras en arenas movedizas, porque es muy difícil también transmitir al por qué nos gustan los relatos, porque sí que es un género de la epifanía, o sea, lo que se llama un estendalazo, ¿no? Hay relatos que a mí me han dado estendalazos y cada vez que me los leo me vuelven a dar otra vez, pues no lo sé, 3 o 4, tampoco. Mientras que una novela, yo por ejemplo, en novelas no me acuerdo tanto de lo buena que es la novela, sino pues de cosas concretas de la novela. O sea, también en sí mismo, en favor del cuento, podemos decir que lo específico que tiene es también de lo que te acuerdas, ¿no? En una novela yo me acuerdo... Sí, de algo no me acuerdo de la novela entera, me acuerdo de partes que me gustaron mucho, que a lo mejor podrían asemejarse de la misma manera en que me gustan los relatos. Claro, del cuento uno recuerda la sensación que tuvo, o sea, tú acabas con una sensación que es más, eso asemeja un poco más el cuento a la poesía, por ejemplo. El cuento está más cerca de la poesía que de la novela, seguramente, ¿no? Por esa sensación que te deja, esa especie, a veces es un agujero, a veces es un malestar, a veces es una alegría que no sabes de dónde viene, ¿no?
Y eso es una novela, es más difícil que te lo dejes, o te lo va construyendo, pero tú te acuerdas eso de la escena de este personaje, cómo hizo aquello, cómo hizo eso. Depende de la novela también. También depende de la novela, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí, depende de la novela. Hay novelas muy lineales y que en el fondo te puede dejar una sensación de con dos ideas muy simples, alguna incluso. Y las hay esta Agente de Policía, por ejemplo, y Piedra y enrevesadas, que bueno, la sensación que tienes es muy dilatada, ¿no? Perdona, Matías, sí. No iba a decir nada. No ibas a decir nada. No, que... Bueno, que... No, ya se me ha ido, o sea, que sigamos para adelante. No, bueno, hablábamos de esto, de la sensación que te puede dejar el relato y la sensación que te puede dejar... Yo sí recuerdo, es lo que más me gusta, relatos que me han cambiado la vida. Sí me acuerdo de 4 o 5, a lo mejor 10 relatos que siempre los cito y me parecen lecciones que en una novela me parece más complicado. Es decir, esta novela es una lección de narrativa. Sí podría, ¿no? Pero resulta más difícil en una estructura tan grande señalar. Pues a mí es que me gusta mucho no copiar, ¿no? Pero verle la tramoya, ¿no? Y llevarme cositas para cuando yo voy escribiendo. Y eso es quizás más fácil en un relato. Ahora que yo también ahora ya me he pasado a la novela, o sea que pasado a la novela. A lo mejor en 3 años me gusta más la novela que el relato, pero bueno, a mí he aprendido a amar los dos campos, digamos. En tu caso el relato, pero sin embargo en Tangram es novela-relato. Es un puzzle, sí, es un híbrido. Es una novela de historias cruzadas. Lo que pasa es que normalmente las novelas de historias cruzadas los personajes no suelen tener mucha influencia unos en otros, simplemente se cruzan. Y aquí sí que tienen influencia en lo que hacen, influyen los otros a veces de manera determinante, ¿no? Era un experimento que tenía, una especie de puente. Yo, claro, si has escrito cuento, lo que no te puedes es tirar a la piscina y escribir una novela de 1000 páginas. O sea, no, ni yo quería hacerlo, ni estaba en disposición de hacerlo. Yo creo que es una novela, Tangram es una novela puente que me ha servido para poder hacer ya novelas más puras, ¿no? En el futuro, ¿no? O sea que sí es el salto a la novela, ¿no? Sí, pero que desde el puente se ve todo muy bien y estoy encantado. O sea, al final lo que he descubierto que me gusta tanto el puente como los dos extremos del puente, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Me gusta mucho la literatura híbrida y yo creo que tendemos hacia la literatura híbrida, inclasificable, novelas de 68 páginas, cuentos de 59, o sea, que se está todo relativizando, está contaminando, está contaminando todo. Novelas hechas a base de casi de comentarios de Facebook o de tweets, se está todo mezclando y de ahí salen cosas siempre interesantes. Luego el que quiera leerse es un novelón, pues ahí tienes un novelón, eso nunca va a morir. O sea, tu novelón de 1000 páginas ahí va a estar. Sí. O sea, tan gran, perdón, los relatos se pueden leer independientemente. Yo puedo coger. Sí. Sí, pero quizá si menos el último. Sí. Si te lo lees entero, pues tienes unos hilos que te van sumando cosas, ¿no? Cómo se influyen. Al final todo se une. Porque me la he leído. Sí que está bien. Yo creo que sí los puedes leer independientes, pero que está muy bien leerlos completos. Y en el orden, además, porque es más interesante el orden que ha puesto Juan Carlos que empezar por cualquiera. Porque te da claves, vas sumando claves y te da una clave general que en un libro de relatos... Yo es que también, antes, como cambio mucho de opinión, antes me gustaban los libros de relatos, ¿no? Que eran simples, pues, adición de textos, ¿no? Tengo 7 relatos muy buenos, pues los meto en un libro, como se ha hecho de toda la vida de Dios. Y con el tiempo me van gustando más los libros de relatos que solo pueden ser libros de relatos, ¿no? Y que es un mundo más complejo, que los relatos tienen unos hilos, tienen unos ecos unos con otros, que incluso tienen un simbolismo general, y me gusta hacerlo, por lo menos en los míos, me gusta trazar esos significados internos, ¿no? Que van durante todo el libro. Matías, por ahí he leído en internet, en la red, que he buceado en Zamburillas sobre tu biografía. Estás muy joven escribiendo, a los 14 años, una cosa así. Bueno, no, empecé, pero vamos, yo creo que hasta los 20, 19. En serio, ¿no? digamos, ¿no? Ya... Sí, más bien fue a los 18 que ya me empecé a dar cuenta de, oye, que esto a mí me gusta. Vamos a ver qué pasa. ¿Y la literatura por algo en especial? ¿O quiero decir, de ser yo, que tuve una vida colegial muy movidita y un poco desagradable, a mí, digamos que la literatura me salvó un poco. Yo sí puedo decir que me salvó, porque la literatura era la lectura y luego la escritura. Era una manera
no ya bálsamo, ¿no? Sino que era una balsa en la que yo me apoyaba, porque si no, no sé. Yo también durante un tiempo quise ser dibujante, pero dibujaba bien, pero escribía mejor. Entonces, pues al final me dio por ahí. Sí, pero yo empecé joven, sí. ¿Y en tu caso? En mi caso no, es una forma de expresión, ¿no? Y yo también empecé también dibujando y luego escribiendo relatitos, estas poesías nefastas que escribimos todos en la adolescencia, ¿no? Hay que ir escribiendo para ir rompiendo, ¿no? Y es una forma de expresión, ¿no? A mí me divierte, me cuesta, porque la gente suele decir, yo me divierto mucho escribiendo, yo no me divierto nada. O sea, a mí no me divierto nada. Escribir me supone un gran trabajo, un gran esfuerzo, y lo hago porque tengo vicio, pero me divierte luego cuando está acabado. Yo quiero haber escrito, ¿no? Sí, yo quiero haber escrito. Sí, pero no es un salvaconducto como terapia, como medio para... No, a mí ya no es como terapia, a mí ya es una cuestión de... Como dicen en alguna película, me parece, es que yo no sé hacer otra cosa. No, tengo ideas muy raras en la cabeza y necesito sacarlas por algún sitio. Y para mí me cuesta un trabajo brutal. O sea, el último libro de relatos que he escrito me ha costado muchísimo trabajo. Y me gusta que me haya costado trabajo. Yo creo que las cosas en que te cuesten trabajo no... A mí me hace gracia, dicen a veces los críticos, se nota que se ha divertido escribiendo. Le digo, si tú supieras... De hecho, creo que un cambio bueno en la escritura de cualquier escritor es cuando empieza, ¿no? Que tiene esa facilidad de palabra, de ese dominio un poco torrencial del lenguaje, y te sale más fácil. Y a mí, yo creo que he ido siendo mejor escritor cuando me ha costado más trabajo escribir. O sea, a mí me cuesta mucho más trabajo que hace 10 años que empecé a escribir, mucho más. Y bueno, la manera de mirar es otra y... O sea, estoy más contento ahora, digamos. Aunque además, cuando yo, por ejemplo, en la escritura, cuando más tratas de ir tratas de ser más transparente, más sencillo, más cuesta. O sea, es mucho más sencillo ser barroco, complejo. O sea, lo que cuesta es ser verdaderamente sencillo, fluir como un río, ser transparente. Por eso desaparecer. Al final, a mí como escritor lo que me interesa es desaparecer, ser invisible. La autoría... Desaparecer. Ha habido libros en que estoy muy presente y ahora lo que quiero es desaparecer. O sea, que nadie... Vamos, es un estilo también, ¿no? Sí, a mí es la limpieza total, ¿no? Digamos, que nadie cuando lea un libro diga, estoy leyendo estoy leyendo esta historia. Y el escritor ha desaparecido. Yo no sé. Es lo que me interesa ahora mismo. A mí sí me gusta que me note que yo estoy ahí, porque además he ido aprendiendo, me ha gustando más no buscar una buena historia por hacer una buena historia, sino realmente contar mis cosas. O sea, y mis cosas, como son tan raras, pues bueno. Pero tú vas a estar igual, lo que pasa es que eres invisible. Ellos no te ven. Pero yo en mis libros están todas mis tics y es una cosa que me gusta que esté, porque me parece que como decía un amigo, me parece importante que el trabajo en sí sea transparente, o sea, que se note quién está detrás, o por lo menos me interesa a mí más. Pero bueno, Juan Carlos... A mí ahora quiero desaparecer. Y nos llevamos bien. ¿no? A mí hay libros en que he estado muy presente y ahora me apetece desaparecer. Vale, eso va un poco en hilo con la madurez, ¿no? De uno cuando a medida que va creciendo como escritor, pues va siendo más meditativo, ¿no? ¿Más? Medita más las cosas, más reflexivo. Sí, yo, vamos, me lo pienso todo... Creo que yo por lo menos ya no escribo sin rumbo, ¿no? A ver qué sale, sino que me gusta tanto el escribir como esto lo hacen más yo creo que los pintores, que a los pintores les gusta mucho el proceso, documentar el proceso, por lo menos yo he tenido varios amigos así, documentar el proceso por el cual llegan a pintar los cuadros y qué es lo que ven, qué es lo que leen, y a mí eso también me gusta. ¿Y qué consejo le dais, ya que la literatura es un arte complicado, difícil, duro, como habéis dicho? Muy duro a la gente que se frustra y que la intenta y que tal, y que sigue y que va a concursos y que bueno, que puede tener talento, pero que llega un momento que te arroja la toalla? Pues que abandone, que somos muchos ya. Ese es un consejo. Sobramos la mitad o más, vamos. Yo creo que no solo es buen escritor porque uno escriba bien, es buen escritor porque
porque te estás entrenando para tiempos malos siempre te estás entrenando para tiempos malos. La literatura, si quieres dedicarte a ella y vivir de ella, vamos, dedícate a otra cosa, porque nosotros hacemos esto porque no nos va la comida, ni el agua, ni la luz, ni poder pagarlo, nos va a otra cosa, nos va el corazón, ¿no? Entonces también hay que, no solo es buen escritor por escribir bien, sino que hay que aprender a tener problemas y a sortearlos y hay que estar mucho tiempo con uno mismo. El que no se puede aguantar a sí mismo durante mucho tiempo, él no puede ser escritor, porque tienes que estar mucho tiempo aguantándote a ti mismo. Yo pues ahora que estoy con una novela o con los libros de relatos, me tengo que aguantar. O sea, es como si me tuviera a mí mismo al lado y es un imbécil. O sea. Entonces hay que aprender a tener problemas y a sortearlos, ¿no? Yo creo que no. Alguien que escribe y quiere ser escritor, o alguien que escribe es escritor y no fracasa. Fracasa el que tiene la idea en mente de publicar, hacerse famoso, vender muchos libros. Eso es el fracaso, pero lo otro no. O sea, un escritor, sí, un artista nunca puede fracasar. Puede que no sea un buen artista, un gran artista, pero nunca puede fracasar. O sea, el momento en que ese trabajo va a su favor, ¿no? Su forma de expresión. Claro, lo otro son ya connotaciones, ¿no? Casi modernas, porque esto de las ventas grandes de libros es relativamente de este siglo reciente. Antes los escritores, la mayoría de los escritores antes del siglo XIX, que es cuando empezaron a venderse libros, 18, se morían de hambre, vivían de otras cosas y sí, había muchísimos también. No sé si Poe murió pobre, Lovecraft murió pobre, Hemingway en París pasaba mucha hambre, cuando estaba con su mujer en París pasaba mucha. Todos los escritores han pasado hambre. Los que se han dedicado o casi exclusivamente a escribir, o haces trabajos alimenticios como hacemos nosotros, que bueno, en este caso nosotros damos talleres, pues yo lo hago porque me gusta, pero sobre todo para comer, porque bueno, de escribir no se vive. Está muy bien además tener otra actividad que te permita vivir para no tener que volcar esa necesidad en la escritura. Pues eso tiene que generar un estrés que yo no lo quiero para mí, vamos. Y aparte que te puede llevar a sitios a los que tú no quieres ir. O sea, dices, mira, si yo voy a hacerme una novelita de estas así en serie para los próximos años, que esta ha gustado, voy a repetirla, voy a cambiarla, ahora me la llevo a la India, ahora me la traigo a China, y venga, y ahora con los Reyes Católicos y luego con los godos, o sea... Eso es verdad, además es que, como dice un amigo nuestro, no entiende, que es editor, no vamos a decir su nombre para no, dice, no entiendo por qué todos los editores mentimos sobre las ventas, es que es una... O sea, hay muy poca gente que venda muchos libros y el 80% de los escritores no venden muchos libros. A mí me molesta mucho cuando veo en un artículo las ventas de libros generales en España, entonces hacen una media y dicen, estamos en crisis, han bajado las ventas medias son muy bajas, 3.000 ejemplares. Yo que conozco, y el que conoce a muchos escritores, muy poca gente vende 3.000 ejemplares. Pues te mueves en un rango a lo mejor de 1.000, 1.500 ejemplares de tus libros. Y si tienes éxito, bueno, pues nosotros tenemos algún colega y amigo que ha tenido cierto éxito de crítica y tal, bueno, pues a lo mejor se mueven en los 3.000 ejemplares, pero esa media la ponen a la baja cuando ahora vender 3.000 ejemplares de un libro es cualquier editor, vamos, hay una fiesta. Dice dónde hay que firmar para... Entonces las cifras son siempre muy, muy engañosas, ¿no? En realidad los escritores no, las ventas son, como digo, estamos en esto por otra cosa, porque si es por lo que vendemos. Además que son diferentes, yo creo que hay dos circuitos en realidad, está el circuito del ocio, está el circuito de la literatura, y a veces se cruzan, pero no, lo normal es que no se crucen. Hay mucho libro de consumo rápido, pero que luego al final, no sé, por ejemplo, nosotros leemos a Hemingway hoy, yo no creo que nuestros nietos lean a Ruiz Zafón. O sea, no va a pasar en el canon de la literatura, eso es obvio. Se venden muchos libros, sus historias pueden estar bien, le gustan a mucha gente, pero claro, no es lo que va a pasar al canon de la literatura. Es que lo que un escritor, él mismo lo sabe. Lo que un escritor no puede hacer tampoco es engañarse uno mismo, porque hay mucha gente que se engaña creyendo que lo que quiere hacer es bestseller, y lo que yo no, por ejemplo, ojalá, yo creo que hay que tener también cierto talento para escribir un bestseller. Pero no es lo que a mí me interesa. Entonces alguien me dirá, es que estás haciendo distinción entre lo elitista y lo popular. No, yo creo que hay públicos, cada uno tiene que el escritor que uno es acorde con el público que tiene. Y los libros, no sé cómo lo diría, son a pesar de uno, porque
tú puedes empezar a escribir un libro y de repente te das cuenta de, es que esto tiene muy poca salida comercial, que es un término que yo detesto, ¿no? Esto tiene muy poca salida comercial. Bueno, pero ¿qué vas a escribir? ¿Otra cosa? Pues no. Ahora, lamentarte porque no vendes 7.000, 10.000, 25.000 ejemplares, pues escríbete, sé capaz de escribir un zafón. Ahora, que a mí, por ejemplo, un zafón, pues no me interesa mucho. Porque no, a mí no me interesa verlo. No me interesa nada como lector. Es muy complicado, y porque luego dicen, no, escríbete un bestseller. No es tan fácil escribir un bestseller. No, Primero hay que tener fácil. la voluntad, las ganas, te tiene que salir, te tiene que no divertir, pero tienes que aguantarlo. Yo me pongo a escribir un bestseller mañana y no paso de la 35, ya me aburro. Es que me aburro. Y me aburro de tener todo tan trazado y de todo tan controlado. Sí, Y luego hay un componente de suerte en los bestsellers. O sea, hay libros que no nacen con la vocación de bestseller, que se hacen grandes bestsellers, y otros que se estrellan estrepitosamente. Y incluso se han hecho de la misma manera, con los mismos parámetros, pero hay un componente de misterio en por qué algunos triunfan, por qué novelas que son claramente inferiores a otras triunfan y otras no. Y eso yo creo que nadie está en disposición de saberlo, ¿no? Si lo supiéramos, pues podríamos decir, venga, este año voy a escribir un bestseller y los próximos 4 años escribo lo que me dé más o menos me apetezca. Pero eso no existe, porque no lo hacemos porque no podemos hacerlo. No porque seamos ángeles y seres incorruptos, ¿no? Es que no es tan fácil. Muchas veces también, si uno tiene predisposición o voluntad de escribir un bestseller, o también está sacrificando en parte lo que él le gustaría hacer, ¿no? O sea, a lo mejor parte de su estilo, parte de... Claro, es que yo no conozco bestseller, lo que entendemos como bestseller, como el tocho de más de 600 páginas, normalmente es una saga con mucha cultura popular y ciertas cosas que están de moda. Fueron los vampiros, ahora son los ángeles, los templarios, las conspiraciones con el Vaticano. O sea, es un cliché en sí mismo como género. Hay que saber escribirlo, pero es un cliché. Los clichés es difícil que te permitan hacer una cosa nueva. Pues yo qué sé, pues Juego de Tronos, que a mí me dejo confesar que me gusta. O sea, a nivel de estilo, no me lo sé leer en inglés, que igual cambio de opinión, pero bueno, a nivel de estilo no hay estilo ahí, ¿sabes? Pero bueno, yo ahí sí que reconozco que hay que tener una cabeza descomunal como tiene George R. Martin, que además es un señor que tiene mucho prestigio. O sea, antes de escribir Juego de Tronos, escribió varias novelas que tuvieron mucho éxito y mucho prestigio en el mundo del fantástico, de la ciencia ficción. Bueno, pues este señor dice, yo he tardado 40 años en tener un éxito. Y todo lo que escribió antes no pues y es muy, muy digno, pero este señor ha tardado 40 años a lo mejor en rebajar el estilo, porque en otros libros tenía un estilo más elaborado y lo ha sacrificado pues por una historia pues muy apasionante, que en realidad pues que ha cogido cosas de la Guerra de las Rosas, de Shakespeare, de los clásicos libros de fantasía épica de otra manera. Bueno, han mezclado muy bien una serie de cosas y tiene mucho valor, pero luego hay por ahí pues mucha morralla. ¿Cómo veis con esto del libro digital, por supuesto, ya ¿ya? ¿Se ha acordado? 5 minutos. ¿Damos final o la última pregunta? La última pregunta. En cuanto a esta evolución constante por internet y demás, y libro electrónico, ¿cómo lo veis? Pues yo creo que a los escritores que es una ventaja, pero también es una putada, porque se va a abrir, digamos, la espita y van a aparecer muchos libros mucho peores de los que, como por ejemplo Amazon, es que claro, va a reventar el mercado, porque encima que tributa el 3%, tiene su propio sistema de publicación y el autor se lleva más dinero de lo que se lleva en el libro en papel, porque en Amazon, si lo pones a más de 3 euros, me parece, te llevas el 70%. Nosotros de cada libro nos llevamos el 10% de cada ejemplar vendido. Y luego hay que quitarle impuestos. Cada vez más alto. Pues va a haber una eclosión de un montón de gente que lleva años intentando publicar y le da salida por Amazon. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, pues que es democrático, ¿no? Que a lo mejor se oxigena, pero también yo el otro día leí un artículo muy bueno, que no sé exactamente, en un blog me parece que era, de un tipo que había cogido ciertos libros de Amazon que no habían pasado por editoriales. Lo leí. 25 libros. Se los había leído todos, ¿no? Era de gente que había cogido Amazon, no tenía el intermediario de los editores. Era autoedición. Y entonces dijo, bueno, pues de los 25 había uno que estaba muy bien, 2 que se podían leer
y 22 que eran Infumables. para tirar directamente a la basura. Con faltas de ortografía, infumables. Claro, los editores en cierto modo son prescriptores, están para algo. Ya no hay tanto filtro, vamos, pasa lo que El pasa. problema es cuando tienes un campo tan vasto, que ¿quién controla eso? O sea, ¿quién dice qué es lo que merece la pena, lo que no? ¿Quién hace ese esfuerzo? Claro, y entonces en ese mar tan amplio todo el mundo pesca, pero al final, yo no sé, también venden muchos libros, pero claro, están vendiendo libros a 80 céntimos. Pero un libro a 80 céntimos se lo compra cualquiera, pero eso no quiere decir que se lo haya leído y que le haya gustado. Sí. O sea, yo me compro para el iPhone jueguecitos de estos para mi hijo, para que se entretenga un rato, y me gasto 80 céntimos, pero claro, la mayoría ni he jugado. Y mi hijo está 5 minutos y luego se cansa y... Claro, no sabemos qué profundidad hay y cómo profundizan eso los lectores, ¿no? Igual se han comprado 100 libros en Amazon y no han terminado ninguno. 80 céntimos, es un precio, pues es un gancho, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro, si te gasta 20 euros, uno ya tiene que estar seguro de que se va a gastar 20 euros. Y luego que ahora parece que para ser escritor, a mí me gustan mucho las redes sociales y vale. Tenemos que acabar. Pero ahora parece que para ser escritor hay que ser publicista de uno mismo, controlar Facebook, Twitter, un montón de redes sociales, meterte en foros para... y a mí, yo quiero escribir, no quiero... Pero persistirá el libro en papel, probablemente conviva. Pues poco a poco irá, yo creo que irá invirtiéndose. Al final será el electrónico el que gane. Yo creo Sí, que porque porque no hay otra salida, vamos. Por una mera cuestión de mercado y Lo de que economía. hay que... hay una especie de boom ahora porque todo el mundo ve, venga, libro electrónico, esta es la mía. Pero este mercado de libros que no se sostienen se irá debilitando y al final ni se molestarán. Al final habrá que elegir una figura que sustituya al editor de papel, un editor electrónico, alguien que haga algo, un filtro, es que si no es imposible. Si no es no hay... Yo creo que editores tiene que haber. Yo no creo que desaparezcan los editores porque son los que... Ni los libreros, que también lo están... Los libreros son otro filtro importante. Los filtros a mí me parecen básicos y fundamentales. Si quitamos los filtros, vale, sí, parece que es más democrático y todo el mundo puede hacer lo que le gusta, pero a lo mejor de entre un aumento exponencial de un tantos por cien de gente que empieza a publicar nueva porque no necesita un editor, a lo mejor habrá un porcentaje muy pequeño de gente buena y todo el resto pues, será... Yo lo siento, pero... No, hoy en día hay suficientes editoriales en España al menos, hay muchísimas, más que nunca. A las hay grandes, medianas y pequeñas, para que una obra maestra se quede en un cajón. Eso ya, no pasa. O sea, nadie se le va a quedar una obra maestra en su cajón de su casa. Hay muchas, si no te lo publica una, te lo publica otra. No, eso es verdad que no pasa. Un buen libro no se queda sin editar. Lo siento para los que piensan que es que tengo un buen libro no se queda sin editar. Siempre tiene un... Lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia. Claro, hay que esperar y va despacio. Te tienes que esperar. Y me acuerdo 6 años para... Yo cuando empecé a publicar, y él empezó de forma similar, empezamos a publicar después de ganar concursos, después de haciendo un pequeño currículum, ¿no? Es pura competencia, ¿no? Al final. Y luego a partir de ahí los editores empezaban a recibirte, es que si no ni te reciben, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer a los dos, Carlos, Matías, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Y encantado de muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.